Bien, hoy partimos con otro tema que está relacionado con las torres de enfriamiento y tiene que ver con el secado, que es una operación unitaria de transferencia de materia eh, en la cual se remueve un solvente. Digo un solvente porque mayoritariamente es sacar agua de algún sólido, sea arena, concentrado, por ejemplo, frutas. Son las dos de la izquierda, no que hay que pagar. Frutas, productos químicos, ¿ya? Y aquí lo más importante, entender que uno siempre va a hacer una operación de secado cuando ya resolvió todos los temas mecánicos de separación de agua. Si ustedes llegan con un equipo, con una pulpa de un 30% de agua que aún no la han filtrado, no vale la pena secar, pues. O sea, primero tienen que agotar todo lo que es mecánico. O sea, no son buenos ingenieros o ingenieras. Sí, ¿qué pasa con la luz? Ya, déjala ahí nomás, no importa. No son buenos ingenieros o ingenieras si colocan un proceso de secado con una pulpa un 40%, porque todavía se puede remover mecánicamente por etapas de filtración, que es remoción mecánica. Distinto es el caso de el secado spray, que está acá en esta esquina, secado spray, que ahí sí tú trabajas con soluciones con un 50-60% de humedad hacia arriba. O sea, yo puedo tener jugo y secarlo en secado spray. ¿Me explico? Porque el mecanismo de secado es diferente a través de generación de gotas y por tanto el secado es bastante más rápido. Es el único caso. En todos los otros casos, cuidado con eh, proponer procesos secados cuando aún se puede separar el agua por medios mecánicos, sedimentación, filtración. ¿Estamos de acuerdo? Están todos ya advertidos. Recuerdo tiempo atrás un buen estudiante de la Católica del Norte que llegó en su proyecto de ingeniería final con un secador de 2 gigawatts. Obviamente estaba mal. Primero, la potencia es demasiado grande, son muchas plantas concentradoras y todo. Y justamente había partido con una pulpa que todavía tenía mucha humedad para reducir el número de equipos, lo cual es incorrecto, porque se fue el chancho con lo que es el tema secado. Aquí se hace una síntesis de los equipos principales. Esto es una snapshot donde distinguimos, en realidad aquí no se distingue nada, solo esto que está acá, que este es un secador de bandejas, que es un proceso batch. Ahora que vimos destilación continua, destilación batch, secado batch. Aquí entendiendo que los tiempos de secado, dado que tú tienes superficies que son grandes, 1 centímetro, 2 centímetros, ¿sí? Puedes secar frutas, aspirina, medicamentos, polvo en bandejas. Los tiempos son horas, 5, 10, 15, 20 horas de secado, ¿ya? Eh, Esto si yo cambio, por ejemplo, tengo rodajas de manzana y la cambio por pulpa de manzana y la paso a un secado spray, me voy a ir a 3-4 segundos tiempo de secado, dado la alta área de transferencia que tengo. Esto que está acá es la parte interior de lo que llamamos un secador rotatorio, que es básicamente un tambor grande de distintas escalas. Nosotros tenemos unos chicos acá, eh, por 1 metro, de 2 metros. Por ejemplo, Fernando Espergues hizo su memoria en secador rotatorio un poco más grande, un piloto de 3 metros de largo, medio metro de diámetro. Después seguimos escalando esto, por ejemplo, la industria de la línea de pescado ocupa esto, algunas plantas concentradoras y tenemos equipos tan grandes que ya incluso son con reacción química, que es el caso de las plantas cementeras, con secadores largos 50 metros, 3 metros de diámetro, son realmente grandes. Estos palos o cosas que se ven aquí son los alzadores que permiten levantar el sólido, cosa que genera una cascada, una cortina de sólidos, y en contracorriente pasa el gas que puede ser por quemado. Ya, este sería un secador rotatorio. Después acá cada uno de los vamos a ver en mucho más detalle, esto es introductorio. Después hay un sistema un poco más sofisticado que este es tornillo sin fin, donde tú inyectas vapor, por tanto todo esto tiene una superficie caliente. Aquí el secado es con una superficie externa con temperatura constante, que es de la temperatura que está saturado el vapor. Tiene sus sofisticaciones, aquí una válvula de vapor que la vamos a discutir en su momento. Y aquí la gracia de esto que es, por ejemplo, tú puedes alimentar agua con pescados recién extraídos del mar,
Se hace una pasta y esto se cuece, se cuece los productos y después tú puedes secar y hacer el producto final, harina de pescado. Aquí no se pierde nada, los jugos que salen de acá son materia prima para extraer aceite. Después acá tenemos el fondo, se ve muy chiquitito, pero te lo vamos a ver más grande. Acá hay una persona, es solamente para ver la dimensión. Esta es la base de un secador spray, como el que ustedes han visto, el que tenemos acá en el laboratorio, un equipo piloto, ¿sí? Pero hay equipos más grandes, principales usos, producción de leche. Probablemente la leche que ustedes consumen en caja es una leche reconstituida que fue producida en una planta de secado spray en Rusia. Esperamos que no sea cerca de Chernobyl, ¿ya? Antiguamente también habían otros secadores, pero también lo tenemos en el laboratorio. Son dos tambores en el cual se inyecta vapor, por tanto superficie caliente, esta cosa gira y acá se va secando como en la superficie y con unas cuchillas se raspa lo que queda seco. Después lo que vamos a ver, esta es la parte importante, cómo uno elige los equipos. Importante entender que dependiendo de cuál es la materia prima, el tipo de alimentación, si es una solución, si es un trozo de algo, si es un grano, si es ¿cómo es la materia prima? Si yo parto de un caldo de marisco, claramente me voy a ir a un secado spray para hacer sopa de marisco en polvo. Si parto de trozos de zanahoria, claramente me voy a ir a un secado de bandeja o una granulación en sopa. ¿Ok? Y el otro aspecto importante es tu producto. O sea, por tanto, yo necesito saber cómo es mi materia prima y cuál es mi producto final. No es lo mismo tener, por ejemplo, un producto en polvo que un granulado o los lamps, que son trozos grandes, ¿ah? Alimentos de mascotas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Tipos de equipo, cómo se seleccionan. Previamente tenemos que ver toda la teoría, las ecuaciones de balance, materia y energía, ecuación de secado. Ustedes como laboratorio, en el laboratorio van a trabajar con un equipo de secado en bandeja que tiene altos problemas técnicos, los datos van a salir bien malos, con cosas extrañas, y la intención es esa, que ustedes sean capaces de discriminar y filtrar. En paralelo van a hacer un equipo de secado spray, ¿ya? Ese funciona como de libro, funciona súper bien en experimentos chiquititos, ¿ah? Y la idea es que vean la curva de secado, funciona súper, súper bien. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que vamos a ver en la unidad de secado. Ahora, ¿qué aspectos, conceptos como conceptuales hay en el proceso secado? Primero entender que una transferencia de vapor de un sólido, donde está en fase líquida, está ocluido en líquido, ya sea una frutilla, ¿cierto? Un concentrado de mineral, carbonato de litio, por ejemplo, está ocluido, está a nivel de superficie el líquido, por tanto hay que entender los mecanismos de asociación del agua. Incluido en esto está la asociación química del agua. No es lo mismo tener un sulfato de cobre, Atán, señorita, Atán, sulfato de cobre pentahidratado que sulfato de cobre anhidro. Esa agua está unida químicamente, ¿ya? Ahora, esta unión del agua depende del tamaño de partícula. No es lo mismo cargar agua con arena gruesa, arena de playa, que escurre, y arena extremadamente fina, donde hay más succión. De ahí viene el dicho, chupa más que arena de playa. Habría que hacer una corrección, depende de la granulometría. Si es material grueso, la succión capilar, no es tan alta como si es fina. Entonces esa succión, esa retención capilar, depende de la granulometría básica y las características del material. Hay un tema ahí de presión capilar. Después entender que hay un proceso de transferencia de calor y materia, algo ya han visto un poco en lo que es el proceso de enfriamiento con torres de enfriamiento, ¿sí? Hay una vaporización, por tanto hay una transferencia de calor y materia, hay un cambio de entalpía del agua. Aquí también se hace algo muy parecido, un balance del sólido que entra con humedad, sale con otra humedad, pero ese sólido también sale con otra temperatura. Entonces el balance es un poco más sofisticado desde el punto de vista del sólido, porque tú entras a un sólido, suponte que entras arena, se calienta el sólido seco y el agua que viene con la arena, se vaporiza una parte del agua, después a la salida del secador se sigue calentando el agua y se sigue calentando el sólido, entonces el balance es un poquito más tricky, pero no es complicado. Lo que sí es interesante, lo que le pasa al agua es exactamente igual a lo que le pasa a la torre de enfriamiento. Y ahí nos aprovechamos de la carta psicométrica que nos permite establecer
la energía por unidad de masa seca y la cantidad de agua que tiene a condiciones dadas. ¿Ok? Entonces es mucho más sencillo hacer un balance. En el caso del secado, acá es súper relevante el tema de las pérdidas, porque yo inyecto, suministro calor para producir este proceso de secado y por tanto debo considerar las pérdidas. Siempre están aislados. Y aquí hay una cosa interesante que es lo que la tendencia ahora de la ingeniería de secado es que como tú inyectas un gas que lo calientas, lo que se está haciendo es retirar por disecantes el agua que se absorbió en la fase gaseosa, vean que es como un absorbedor, porque es mucho flujo de gas. ¿Por qué ocupamos mucho flujo de gas? Porque sabemos que la capacidad de extracción de agua, la capacidad de retención de agua en el aire es baja. Estamos hablando de 5 gramos por kilo, 10 gramos, 20 gramos por kilo, de ese orden. Estamos hablando de 0,2, 0,5% de la masa. Por eso, por kilo de agua que yo saco, tengo que poner mucho aire seco. Eso lo tienen claro de el tema de torres de enfriamiento. Después aquí claramente la distinción entre operación continua y operación batch, ¿ya? Entendiendo que principalmente batch y continuo está asociado a si estoy procesando harto material o poco material. Si lo voy a hacer en la casa, en una planta chica, es batch, ¿ya? Después cuando hablamos de calor directo, indirecto, es decir, va el gas caliente directo con el contacto con el sólido o a través de otro medio, como les mostraba acá recién con este equipo que acá sería indirecto, ¿ya? Porque hay una superficie que se calienta. Ya hablamos un poco en la introducción de la humedad libre y humedad de equilibrio. La humedad libre es la que está sobre la humedad de equilibrio en un proceso secado, y si uno alcanza el equilibrio llega a humedad cero, que es respecto de la humedad de equilibrio. Entonces este papel, su quiz, ¿cierto? Tiene una humedad. Si esto yo lo llevo a San Pedro de Atacama con una humedad de un 20%, va a estar más seco. Lo mismo le pasa a ustedes cuando compra una lechuga, la tiene afuera, tiene cierta característica, pero si la pone en el refrigerador se seca. Porque la temperatura de bulbo húmedo dentro del refrigerador es más baja, la humedad es más baja y se me seca. La humedad de equilibrio depende de la humedad relativa. ¿Ya? Son cosas que vamos a discutir. Después, entender que el secado depende de la naturaleza de la partícula, más menos poro. No es lo mismo secar arena en 200 micrones que en 10 micrones. No es lo mismo secar un carbonato de litio micronizado en 10 micrones que carbonato de litio en 100 micrones. Es distinto. Las curvas de secado tienen el tamaño de partícula tiene una influencia en la parte capilar. Bueno, acá un par de preguntas conceptuales las vamos a discutir. Esta PPT viene explicada, se le tiré esa en vez de la PPT, porque en realidad una PPT usted sabe que no puede colocar mucho texto, se ve mal, confunde, pero esta es la PPT de la clase, ¿cierto? Por tanto, es una PPT de estudio, así que por eso está más sobrecargada en texto. ¿Estamos? Entonces, ¿se puede secar con vapor sobrecalentado? Ya lo habíamos dicho, sí se puede, porque el vapor sobrecalentado tiene humedad todavía para saturarse. Es como el aire no saturado, ¿ya? Vapor sí. La tendencia es usar vapor sobrecalentado para el secado de frutas, porque la reposición posterior, aparentemente, hay papers de eso, tiene una mejor consistencia, como que le gusta más cuando es agua a vapor que aire con agua. Es un poco el concepto. Si seca con gas inerte, ¿qué consideraciones se debe tener al momento de construir las curvas? Si estoy secando con un gas inerte, estoy secando con argón, estoy secando con helio, sería raro, pero es un caso extremo, o estoy secando con otro gas. La carta psicométrica es distinta. ¿Ah? La carta psicométrica es para un sistema aire-agua a una presión dada. ¿Ya? De todos modos, se puede construir porque son equilibrio líquido-vapor, pero con otro gas. ¿Sí? Entonces tiene otra carta psicométrica. ¿Cuál sería el efecto de secar con un gas saturado en un líquido con el líquido que se está removiendo? No se seca. Si inyecto un gas saturado, no se va a secar. Suponte que tú quieres remover solvente y estás secando una corriente con el solvente saturado en argón, no se va a secar. Tiene que haber un gradiente, ¿ya? Para productos pastas explosivas y con solventes, que es el caso de la empresa Enaex, que produce, les recuerdo, nitrato de amonio a partir de amoníaco. El amoníaco que en estos momentos se compra en barco va a una planta muy grande, reacción química catalizada, produce ácido nítrico, la mezcla ácido nítrico con amoníaco genera nitrato de amonio, que es una solución,
que en una torre de prilado se cristaliza y tú produces los cristales de pril. Esto se mezcla con combustible y serían los explosivos que se ocupan en la gran minería. Es importante porque NAEX es la planta más grande de Latinoamérica. ¿Ya? Esto genera un residuo, no lo puedo secar a temperatura, estoy en límite explosivo, si meto temperatura esto explota, o la presión de vapor. Hay técnica, esto para los ambientales, hay un equipo que es un secador de cono, que es batch, que es como una betonera, es para hacer el cemento, pero es cerrada, funciona vacío y con vapor calefactor externo. Tú secas alrededor de 50 a 60 grados. ¿Ya? Lo importante es entender que yo también puedo secar produciendo vacío, ¿sí? Porque reduzco la presión del sistema, por tanto, tengo más capacidad para extraer vapor, ¿cierto? Si sus datos están en humedad en base húmeda, ¿cómo los convierto en humedad en base seca? Aquí hay un juego que uno puede decir, yo tengo, no sé, pues un 30% de humedad de una greda, la greda tiene un 30% de humedad, principalmente retenido en forma capilar, pero si yo quiero calcular la base seca, tengo que tener claro que hay una forma de calcular, así como teníamos fracción molar, ¿cierto? Uno puede recalcular haciendo un balance, ¿ya? Aquí el comentario es, yo puedo tener humedad en base seca, por ejemplo, 200%, porque quiero decir que tengo 2 veces más agua que la base seca, y puede ser. Entonces, por ejemplo, un cálculo fácil, si tengo un sistema de humedad de 200%, ¿cuál es la humedad en base húmeda? O sea, tengo 2 de agua y 1 de sólido, ¿ok? Si la quisiera calcular en base húmeda, que sería el total, sería 2 de agua por la suma de lo que tengo en seco y lo que tengo en agua, sería dividido en 3, ¿no? Entonces, 200% humedad en base seca sería 2/3 en base húmeda. Es un poco el juego, ¿sí? Ahí, anoten, revisen y para que entiendan, ¿ya? En todos los cálculos que hacemos, trabajamos siempre humedad en base seca, nos conviene más. En las curvas siempre vamos a trabajar con humedad de equilibrio. Si yo no la conozco, voy a llegar a un plató. Si tengo mucho tiempo secando, ese plató, esa humedad final en base seca, es la humedad de equilibrio. Si trabajan con empresas mineras, bueno, en realidad cualquier empresa deben tener claridad si los datos están reportados en base húmeda, en base seca. Generalmente no lo dicen, se generan confusiones, reportan los dos y hay muchas diferencias, ¿ya? Así que ustedes pidan, como jefas, siempre en base seca, ¿ya? Acá tenemos el concepto de la humedad de equilibrio. ¿Qué quiero decir? Le estaba hablando de esta hoja de papel. Un día pesa una cantidad, un día más húmedo pesa más, un día muy seco pesa menos. ¿Por qué? Porque este papel adquiere una humedad de equilibrio. No sé si han visto lo que sacan por impresora de láser, sale como más seca, es porque se calentó, se extrae, pero después luego se adquiere la humedad. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo con el cuero y todas esas cosas. Entonces, normalmente esta es la humedad total, que me dice cuánta agua tengo por masa seca de un componente cualquiera, un pedazo de cuero, una zanahoria, manzana, una aspirina, carbonato calcio, lo que sea, silicio. Y fíjense que esto es solo función de la humedad relativa. Esto de nuevo es humedad de equilibrio, ¿ya? No se puede hacer nada más si llegamos a la humedad de equilibrio. Si yo seco con un gas a 60 grados, a 60% humedad, llego a esa humedad y se acabó. Y todo lo que yo seco está sobre la humedad de equilibrio. Esta se llama humedad unbounded, que no es humedad de equilibrio, ¿ya? Y de acá hay más cosas. Hay humedad superficial, humedad capilar, incluso podría haber humedad química, cuando hay productos como el sulfato de cobre, por ejemplo. Y acá se hace una comparación de distintas cosas. Tienen acá lumber es ¿cómo se llama esto que le dan a los militares? La alúmina no, la lumbre, piedra lumbre, pegamento, jabón, tabaco. Fíjense el 7 que es tabaco. El tabaco, no veo, acá el 7. Fíjense, son hojas de tabaco. Fíjate que la curva es como media, no es como, las curvas no son como varían, ¿ya? Es extraño porque varía. Y esto tiene que ver porque los productos se están deformando. Un pedazo de cuero es distinto, ¿ya? Entonces esto está estudiado. ¿Cómo se hace este experimento? Se hace con cámaras de humedad y temperatura controlada.
con sistema de control de humedad, tú determinas la humedad. Entonces es importante entender esto, porque por ejemplo, cuando tú produces un producto químico a granel, caso típico el nitrato de potasio. Nitrato de potasio es uno de los productos que tiene SQM en gran cantidad, compite con los rusos y los canadienses, producto de las salmueras. El nitrato de potasio se vende a granel, es decir, tú lo secas, lo cristalizas, lo secas en tambor rotatorio, lo embarcas, y al embarcar a granel, todo entre o maxi sac, en algunos casos, esto con el tiempo, con el mar, se empieza a humedecer. Como, no sé si a ustedes les ha pasado, los que cocinan, en realidad todos deben cocinar, queridos químicos ambientales, es obligación. Aparecen unos terrones de sal dura, las llaman colpas. Y eso a nivel transporte en barco genera gran problema porque tú tienes un tremendo pedazo de roca que no lo puedes y genera pérdida. Genera pérdida. Y esto es producto de la humedad. Pérdida significa que incluso tienes que entrar con una guagua al barco. ¿Qué es lo que es una guagua? Un martillo hidráulico. Esas que hacen son con aire. Se llama guagua porque tú lo tomas en brazo como una guagua. ¿Ya? Entonces cuando le digas entrar con una guagua, no es una guagua, sino un martillo hidráulico. ¿Estamos de acuerdo? Y tiene costo. Ahora, ojo, bien importante el tema de secado, el secado no se queda solo con el proceso de transferencia de calor y humedad, tú también tienes que agregar anti-caking. Caking es esta colpa grande que se tiene, es como un queque. Entonces tú agregas productos químicos que evitan la adhesión entre partículas. Entonces, por ejemplo, cuando tú produces el nitrato de amonio en pellets, tienes que agregar lo más importante, el anti-cake. O sea, de todo esto que estamos viendo, que no es parte del curso más física de superficie, es los aditivos que tienes que agregar para evitar que se formen estas colpas, estos caking. ¿Ya? Pero el secado es fácil. Lo otro todavía hay temas por resolver. ¿Estamos? Aquí, de nuevo, siempre les tiro como de un paraguaso todo lo que tienen que saber. Acá está un poco más explicados. Entonces aquí hablábamos de que esta forma cambia porque hay un encogimiento y una transformación del material, te cambia la matriz. Por tanto, la humedad de equilibrio, al cambiar la estructura de esto, impone una restricción. Por eso cambia la humedad. Típicamente esta es la curva de humedad, ya hicimos la introducción de esto, la vamos a seguir viendo. Uno trabaja con la velocidad de secado en función de la humedad libre, por eso llega a cero, llega a la humedad de equilibrio. Ahora, esta velocidad de secado normalmente está expresado como velocidad de secado adimensional, es decir, no adimensional, perdón, son kilogramos de agua, unidad de tiempo y área. Entonces, a veces yo he preguntado, dependiendo de las unidades que uno tiene acá, ¿cuál es el efecto del área superficial en la curva de secado? No hay, porque está expresado con unidad de área. Entonces, ojo acá con las unidades en que se expresa esto. Se puede expresar dividido por área, como flux de agua, o no. Así que tienen que mirar siempre las unidades. ¿Ok? Ahora, respecto de la forma, vamos a entrar en más detalles, pero solamente para recordarles, cuando tú cargas, suponte zanahoria, arena, lo que sea, en una bandeja, la tienes a 20 grados, la metes a tu secador que está a 60, esto se empieza a calentar de 20 a 60 grados, sube la presión de vapor y tú ves que sale más, pasa más agua al aire, producto del aumento de presión de vapor, y por eso está este aumento gradual. Ahora el otro día también me preguntan qué significa esta curva. Es que si yo tengo la bandeja y la pongo con alguna cosa, con frutilla recién lavada, me da una humedad, y la sacudo al caer el agua, eso es una separación mecánica, ese escurrimiento es lo que representa el paso de A' a B, donde A' es una velocidad mucho más alta porque está saliendo por medios mecánicos. Es un pseudo secado, pero en realidad es una separación mecánica. Una vez que yo ya tengo esta cosa, suponte una lámina suponte que coloco en la bandeja una lámina de greda. Yo la empiezo a secar, todo lo que es superficial, que está como el agua por encimita, la velocidad de secado es constante, es como poner a hervir una olla o un solvente. Está a presión de vapor, eso es lo que se está evaporando, está cambiando la humedad, se está escapando el agua, está cambiando la humedad constante, hasta que yo tengo
pasé una capa, después empieza a haber una resistencia del flujo de líquido hacia la superficie que estoy evaporando y por tanto la velocidad tiene una resistencia adicional. Y esto se ve reflejado con esta bajada. Después pasa algo más muy parecido, pero ahora con el vapor que empieza a fluir a través de los intersticios. Por tanto, así a modo muy conceptual, si yo seco un bloque de greda así alto de unos 10 centímetros y se me ocurre estirarlo, si yo lo estiro, lo hago una capita así, este punto que está acá se va a desplazar, va a seguir con humedad constante, porque ya rompí la parte capilar. Y si pongo una monocapa, con nada, no hay ninguno de estos efectos. Sigue completito hasta acá. ¿Ya? Eso es lo que ocurre en el secado spray. Por ejemplo, si tengo una pasta, quiero una pasta, salsa de tomate, quiero voy a hacer salsa de tomate en polvo. Si yo lo tengo en gotas muy pequeñas, desaparece el efecto capilar del líquido y el efecto capilar del vapor. Acá se describe la zona. De nuevo, esta presentación está pensado para estudio y revisión, aparte de lo que le estoy explicando. Ahora, la cosa importante es entender que nos interesa determinar el tiempo que necesito de secado, así como necesitábamos conocer el tiempo en un proceso de destilación batch para alcanzar una composición de equilibrio. Aquí yo parto con una humedad, la humedad obviamente es más alta, humedad libre, y llego a una humedad, suponte que quiero llegar acá. Entonces, conociendo la curva, este Rx, 1 partido por Rx, puedo determinar, esto viene de un balance, que lo vamos a explicar, ¿cierto? Puedo determinar el tiempo. Donde este Ls corresponde a la masa que estoy cargando, y esto que está acá corresponde al área de contacto. ¿Ah? Entonces, fíjense que si yo bajo a la mitad del área, el tiempo baja inversamente proporcional al área. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, aquí está mostrando los efectos de las variables. Si tengo una velocidad súper alta de secado, disminuye el tiempo. ¿Estamos? Entonces, área y velocidad de secado son los parámetros clave en el tiempo de secado. ¿Ya? Esta velocidad de secado, por ejemplo, si tengo un secador de bandejas, la puedo subir si coloco más Reynolds. Todo lo que han aprendido de transferencia de materia, ¿cierto? Más Reynolds, más velocidad de secado. Sube, ¿ok? Ahora, aquí la integral tampoco hay que complicarse, solamente les recuerdo que es 1 partido por tanto, acá esta está fácil, el trozo de acá lo sacamos como valor. En esta sección hago una integración por partes. Y aquí puedo tomar un valor medio de esta sección, and so on, puedo simplificarme, ¿ya? Esto mismo se pregunta en el certamen 2. Obviamente vamos a hacer ejercicio para que lo vean, pero no tiene ninguna complicación si entender los conceptos que describimos, como por ejemplo, cuál sería el efecto en la curva si aumenta el Reynolds o la velocidad en el secador. Estamos claros que hay que pensar un poquito y tiene que ver con este coeficiente de transferencia de materia que está acá, por tanto esta velocidad aumenta. ¿Sí? ¿Ok? Esto se lo puedo expresar como humedad libre o humedad en base seca. En caso de humedad en base seca, dependiendo de la condición del gas, no llega a cero, a menos que tenga 0% humedad en el gas, que es el caso de acá. Ahí podría llegar a 0% de humedad absoluta. ¿Estamos? Entonces, ese tipo de cuestionamiento es producto de que usted revisa esto y empieza a reflexionar y se pregunta cosas. Eso es lo relevante del curso. La parte operativa la puede volver a ver en un video, puede ver un ejercicio de cálculo, no es problema. Pero tiene que entender lo que está ocurriendo para que usted pueda diagnosticar situaciones y dar recomendaciones. ¿Ya? Ahí, en la medida que vayan apareciendo, le voy contando un par de historias al respecto que me ha tocado ver. Bueno, entendiendo que estamos claros que si usted tiene, por ejemplo, cristales de sulfato de cobre, pesca una solución de sulfato de cobre, están los cristales depositados, usted primero tiene que filtrar. Entonces, acá sacamos primero el dewatering mecánico que se llama, que es filtrado, que es sedimentación, no lo puede cargar directamente, ¿cierto? Después queda como un agua en la superficie, quedan los cristales mojaditos por la superficie. Eso se puede secar. Después, si estos cristales son demasiado finos, son muy chiquititos, están muy molidos, voy a tener una succión capilar, como una toalla nova que chupa. Y eso cuesta sacarlo. Y eso es lo que llamamos la asociación del agua
en forma capilar. Entonces, partiendo acá, tenemos agua libre que se escurre, el agua vecinal, que es la que se remueve por el secado, estoy hablando de este pedazo acá, esta agua vecinal. Después tenemos un agua capilar, que cuesta un poco más sacarla, que está en este sector, bueno, en realidad todo este sector capilar, agua y vapor. Y después tenemos un agua que es química, y esta solamente sale por equilibrio. ¿Ah? Entonces, cuando uno quiere ver la humedad o tener un producto anhidro que se llama, ¿de qué color es el sulfato de cobre? ¿Anhidro? ¿Anhidro es azul? Es blanco, es un polvo blanco. Lo que le da el color azul es cuando está pentahidratado. ¿Ya? Entonces, químicamente, usted rompe, aquí no es secado, aquí hace un rompimiento químico, eso a más temperatura, ¿ya? A veces ha tocado hacer algunos trabajos de humedad, no sé, creo que lo voy a mostrar, no sé si lo tengo acá. Me tocó analizar los polvos el precipitador electrostático de una planta de fundición. ¿Qué diablo pasaba? ¿Por qué tenía tanta humedad? Entonces queríamos ver la humedad así a concho, se hace una calcinación. Tú determinas la humedad a 900 grados y ahí te echas todo lo orgánico, el agua química y todo. Esa es la humedad absoluta. ¿Ya? Interesantemente, justamente vemos cómo esta parte capilar ocurre. Lo que pasa es que era un polvo muy fino. Era un polvo muy fino. Por eso tenía tanta humedad. Ahí hicimos todo un estudio ahí por el año 2002, 2003, no me acuerdo bien, a la empresa Chata, Chata y ahí me metí bastante más en temas de secado, en la parte fenológica. Ahí me metí en temas de secado capilar. ¿Ya? Fíjense acá aparece una cosa que se llama electrodewatering. Lo que pasa cuando tú tienes ya retención, tú tienes greda, por más que la estruje, no sale el agua. La aprieto, la coloco en alta presión, no sale por filtración. Puede salir por secado si es que la puedo exponer, pero me sale más caro. Pero hay una técnica que se llama, anoten, el drenaje electroosmótico, que me permite remover agua, escuchen bien, jóvenes, atrás, me permite remover agua independientemente de la permeabilidad del medio. Todas estas cosas están limitadas por la permeabilidad, la presión capilar, pero el drenaje electroosmótico es independiente de la permeabilidad. Esto fue desarrollado por ahí, por el año, un ruso, como teoría lo desarrolló como en 1800, tiene más de 100 años. Hay aplicaciones médicas, hay bombas electroosmóticas para la inyección de droga. Nosotros nos metimos en minería por primera vez para extraer las soluciones de las pilas de lixiviación. ¿Ya? Es súper interesante una forma eléctrica de remover el agua cuando es muy, muy fino. Así que hay harto desarrollo. No sé si acá les muestro un poco de esto. Pero ese es el tema, se llama drenaje electroosmótico. Hay un par de artículos que hemos escrito al respecto, ¿ya? Por si acaso le interesa el tema. Acá está el ejemplo del sulfato de cobre, acá al lado está que es blanco, se encuentra blanco cuando está anhidro. Eh, y en la medida que tú vas sacándole agua, va pasando, evidentemente acá está la solución saturada, este es el agua que está para secado, pero acá está estrictamente como cristal seco, no tiene humedad, tan solo humedad de equilibrio. Este cambio de porcentaje de agua por sulfato de cobre seco es producto que estoy transformando de sulfato pentaanhidro, o este intermedio que está acá. Se va saliendo en las distintas estructuras cristalinas del sulfato de cobre, con 5, con 3, y acá está pelado. Y fíjense que acá este sulfato de cobre alcanza esta humedad. Acá está la presión parcial se mantiene constante. Claro, aquí depende de la humedad, llega a un cero. Entonces aquí está pasando desde esto hasta acá, va saliendo el agua retenida hasta que queda con cero humedad de equilibrio. Entonces esto es para explicar cuando hablamos de humedad asociada químicamente. Tenemos humedad química, humedad capilar, humedad vecinal y humedad que es la que está flotando arriba, que es agua mecánica. ¿Ya? Esos 4 formas de agua tenemos. ¿Ya? Si yo pesco una lechuga y la peso, lo pongo con un secador de pelo en el tiempo, voy a empezar a secarla.
¿Ya? La velocidad del secado va a depender si coloco la lechuga entera o la corto en varios pedazos y la voy pesando en el tiempo. Las curvas de secado son de esta forma, ¿ah? Donde acá está el punto de AB, que es la humedad que está como vecinal, ¿cierto? La humedad capilar, hay un punto crítico, ¿sí? Hasta que llega a un plató. Acá tengo la humedad total en base seca, llega a un plató. Si no conozco la base seca, seco, masa, unidad de tiempo, voy a la unidad de tiempo, hasta que llego a la masa final. O sea, no es necesario conocer, para este cálculo, para construir el gráfico, yo puedo partir por los gramos totales en el tiempo, ¿sí? Con los gramos totales en el tiempo puede llegar a un plató, que ya no se seca más. Y me va a decir, por ejemplo, partiste con 25 y terminaste con 18. Por tanto, 18 es la base seca. Y ahí recalculo la humedad en base seca y en el tiempo. ¿Se entiende? No es necesario con... ¿Cuál es la humedad? La puede determinar. ¿Ya? Y lo que llamamos como humedad libre son los kilos de agua menos los kilos de agua en el equilibrio dividido por la masa seca. Y acá está lo que hablábamos, la conversión de uno a otro lado. La humedad en base seca, HBS, es agua dividido por sólido. Y la humedad en base húmeda es agua dividido en agua más. Entonces aquí usted puede dividir estas dos y encontrar una forma de despejarla. Se puede sacar una en función de la otra sin ningún problema. Bueno, basta con dividir A arriba y abajo, aquí me queda S sobre A, o sea, me queda 1 dividido en 1 más 1 partido en HBS. Ahí se despeja. ¿Me entiende? No hay más complicación que eso. ¿Ya? Entonces, de esta curva, uno a la larga lo que tiene es la derivada. La derivada es la velocidad. Y construye esta curva de secado que ya hemos explicado, no lo voy a volver a explicar, pero experimentalmente esto es lo que usted va a obtener en su laboratorio, en secador de bandeja, de túnel, ¿sí? Y el secador de lecho fluidizado. Normalmente secamos cereal y cosas así que son fáciles, ¿ya? ¿Cuánto tienes el laboratorio? Queda todavía, ¿no? Ya, en realidad, a algunos les ha ido muy bien, otros mal, porque las inducciones tienen que llegar preparados, ¿ya? Y eso significa revisar. Está la clase grabada, preguntan las mismas cosas, pero tienen que saber. ¿Ah? Yo estuve conversando con los ayudantes, los quizzes ya tienen que haberlo subido todo, ¿no? Ya han hablado, por lo menos yo corregí el último, así que están todos corregidos, seguro. Todos corregidos, todas las pautas. ¿Ya? Hoy día, y acá tengo unos que no han retirado, lo vamos a ver cuando tomemos el quiz. Entonces, los quizzes tampoco están tan bien. En general, unos muy bien y otros mal. Entonces, aquí la reflexión es hacer los ejercicios. Uno no aprende mirando el ejercicio, tiene que hacerlo. A mano, con lápiz y papel, calculando. Porque eso es lo que medimos en la prueba, generar la condición de prueba. ¿Estamos? Ya, entonces ustedes en este laboratorio van a validar, van a verificar que esta cosa sí ocurre. Y aquí de nuevo les quiero insistir que en su gráfico van a aparecer cosas raras que obviamente no las pueden colocar ni calcular, pues tienen que... Se me fue un poco de material, salió volando, por tanto no me cuadra el balance. Entonces tienen que aplicar criterios de su experimento. ¿Estamos? La bandeja vibra un poco, tiene ruido. Entonces, ¿cómo usted procesa la data? Porque tiene que llegar a una curva de este tipo. ¿No? No es llegar y sacar puntos, pero entender que algo pasó. ¿Ya? Si esta curva está cortada por acá, es porque se me fue la masa, algo pasó. ¿Estamos? No es llegar y procesar los datos eh, de una vez. ¿Ok? Eh, Antes de empezar el quiz de torre de enfriamiento, voy a volver a explicar esto, pero un poco más, como decimos, monísticamente. Entonces, lo que explicábamos del A a B está claro que es del A a B, esta velocidad de secado empieza a subir porque el líquido que está acá se empieza a calentar. Si el líquido se empieza a calentar, tiene más presión de vapor. Con más presión de vapor, la velocidad de secado es mayor. ¿Sí?
No es lo mismo secarse el pelo con aire frío que con aire caliente. Eso es lo que ocurre. Y no es lo mismo secarse dentro del baño que en un lugar abierto con baja humedad. Ya, ahora, del B a C ocurre cuando tú tienes agua que no tiene se mueve en forma libre, no tiene restricciones. Por tanto, esta velocidad de secado solamente es presión de vapor, lo que se está evaporando. ¿Ya? Pero en la medida que esto ya empieza como a bajar el nivel, esto es como una foto microscópica, al líquido que está acá va a tener una resistencia mecánica, Bernoulli, una resistencia. Y eso hace que cada vez le cueste más salir al agua. Después, si tú sigues secando, nos vamos desde acá, te he explicado ahí, pasa lo mismo pero con el vapor. Aquí se generó vapor y al vapor le va a costar salir. Por eso hay una segunda instancia en la cual la velocidad decrece. ¿Ya? Si fuéramos más extremos, tengo una zanahoria cortada y la seco por arriba, ¿cierto? La empiezo a secar, le pongo un secador de pelo acá arriba. Claramente, este pedazo va a ser súper cortito. Va al tiro a empezar a afectarme la presión capilar, ¿cierto? ¿Se entiende, no? Así un trabajo. Si ahora tengo un trozo de zanahoria más cortitos, este espacio se aumenta porque reduce la resistencia capilar. ¿Ya? Por eso trabajamos con distintos espesores. Y llegamos al extremo de lo que hace nuestro colega Sergio Almonacid, que por ejemplo, para mejorar el proceso de secado de frutillas o aloe vera, lo que sea, introduce microperforaciones láser. O sea, esto que está acá le coloca unos túneles. ¿Para qué? Para romper la presión, la resistencia capilar. ¿Se entiende? Y te queda mucho más, y aparte que no se te deforma, porque al pasar el agua rompe cosas y te queda una frutilla. Eso aparte de cortarla ahí son slices, se llaman capas, y estas son slides, son distintas, se confunden el término. ¿Ya? ¿Estamos? Eso es lo que ocurre. Este es el tipo de cosas que se preguntan en las pruebas. Tiene esta curva. Entonces, ¿cuál es la que tiene mayor velocidad de secado? Esta que está acá, más alta, ¿cierto? Entonces aquí, comentar de posibles cambios. Entre A y cambio de presión. Aquí se eliminó la resistencia. Posiblemente hay más área. ¿En cuál se eliminó acá se eliminó la resistencia capilar. Puse cosas más delgaditas. ¿Ya? Aquí, zanahoria de 40 milímetros, zanahoria de 0,5 milímetros. Ese sería el caso A y el caso B. Ahí dice A, zanahoria de 40 milímetros. El B, no es B, es E. El E, zanahoria. Y ahora acá, idem descripción previa, pero además hay un aumento de flujo, hay más Reynolds. Entonces, acá este sería, compara D y C, este sería la zanahoria gruesa con poca velocidad y esta sería la zanahoria más delgada con más velocidad. Espacios para el quiz. Siéntense adelante, por favor. Lo hice todo.
Ya, acá les puse, vean por atención, el Q, cada uno tiene un número distinto. El Q, el calor, los megawatts, cada uno tiene distintos megawatts. Ya. Y acá le puse con una cruz el punto de su aire de alimentación. Que tiene 5 puntos, contra el punto que yo lo di. O sea, más de 5 puntos. Entonces, primero identifiquen, por favor, el punto, ¿cierto? Toda la temperatura de bulbo seco y la humedad. Obviamente, la curva más cercana, no estamos buscando precisión, ¿ya? La curva más cercana, que sea fácil de leer.